Sensores de proximidad y actuadores. Detectores de proximidad. Un sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad, según el principio físico que utilizan. Los más comunes son los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos y los fotoeléctricos, como el de infrarrojos. Sensores capacitivos. Reaccionan ante los metales y no metales, que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. Estos sensores se emplean para la identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales sólidos o líquidos. Sensores inductivos. Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo, generadas al introducirse en él los objetos de detección férricos y no férricos. El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. El funcionamiento es similar al capacitivo. La bobina detecta al objeto cuando se produce un cambio en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador. Luego se activa el disparador y finalmente el circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado. Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8 metros. El sensor emite impulsos ultrasónicos. Esto se refleja en un objeto. El sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire y pueden detectar objetos con diferentes formas, superficies y de diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos. Sin embargo, han de haber deflectores de sonido. Este sensor, al no necesitar el contacto físico con el objeto, ofrece la posibilidad de detectar objetos frágiles, como pintura fresca, además de detecta cualquier material, independientemente del color, al mismo alcance, sin ajuste ni factor de corrección. Los sensores ultrasónicos tienen la función de aprendizaje para definir el campo de detección, con un alcance mínimo y máximo de precisión de 6 milímetros. El problema que presentan estos dispositivos son las zonas ciegas y el problema de las falsas alarmas. La zona ciega es la zona comprendida entre el lado sensible del detector y el alcance mínimo en el que ningún objeto puede detectarse en forma fiable. Detectores ópticos. Son sensores que detectan la presencia de materiales que interfieren con la propagación de un haz de luz que genera el propio detector. El haz de luz es generado y emitido por diodos electroluminiscentes y recibido por un fototransistor. Originalmente la luz era generada por lámparas y recibida por fotoresistencias o fototransistores, por lo que también se le denomina fotocélulas. Tipos de detectores ópticos por el modo de trabajo. Reflexión sobre objeto o reflex. El emisor emite un haz de luz y cuando un objeto interfiere en su recorrido, la luz se refleja parcialmente hacia el receptor, lo que hace que cambie su estado. Reflexión sobre espejo. El detector emite un haz de luz que en reposo es reflejado por un espejo hacia el receptor del propio detector. Cuando un objeto interfiere en su área de trabajo, la luz deja de llegar al receptor del detector cambiando su salida. Barrera óptica. El emisor y receptor del detector forman cuerpos separados. El emisor produce un haz de luz que en reposo llega al receptor creándose una especie de barrera de luz. Cuando un objeto interfiere en el haz de luz, el receptor deja de recibirlo, modificando la salida. Barrera óptica. La principal ventaja de los detectores ópticos es que presentan las mayores distancias de detección, especialmente en el modo de operación de barrera, pero también se puede conseguir la detección en los lugares más recónditos con fibras ópticas y con mayor precisión con la utilización de luz láser. La principal desventaja es la elevada influencia del entorno y de las condiciones ambientales cambiantes. Además, son muy sensibles a la acumulación de suciedad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar su aplicación y a la hora del mantenimiento. Sensor de nivel. Se basan en la medida directamente de la altura del líquido, o bien la presión hidrostática, o el desplazamiento de un flotador que descansa en el líquido, o bien a partir de las características eléctricas del líquido. Sensor todo-nada. Para líquidos conductores, es frecuente emplear flotadores con un contacto entre dos electrodos sumergidos.
Para sólidos o líquidos no conductores suelen emplearse métodos fotoeléctricos o detectores de proximidad capacitivos. Sensores de presión. En la industria hay un amplio rango de sensores de presión, la mayoría orientados a medir la presión de un fluido sobre una membrana. En robótica puede ser necesario realizar mediciones sobre fluidos hidráulicos, aunque es más probable que los medidores de presión disponibles resulten útiles como sensores de fuerza, con la debida adaptación. Sensor ultrasónico. Se basa en la medición del tiempo total de ida y vuelta de un impulso de presión que es reflejado por la superficie del material recogido por un receptor colocado al lado del emisor. Este tiempo es proporcional a la distancia y a la densidad del medio. Actuador. Un actuador es un dispositivo inherente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar en otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. Sensores de temperatura. Podemos distinguir los siguientes grandes grupos de sensores térmicos. Termostato todo-nada. Son interruptores que conmutan a un cierto valor de temperatura. Los más simples están basados en la diferencia de dilatación de dos metales, y los más sofisticados se suelen construir a base de un sensor de tipo analógico y uno o varios comparadores. Termopares. Son sensores de tipo analógico basados en el efecto Seebeck, que consiste en la aparición de tensión eléctrica entre dos piezas de diferentes metales unidas por un extremo, cuando éste se calienta y se mantienen los otros dos extremos a una misma temperatura inferior. La FEM generada depende de la diferencia de las temperaturas entre la unión fría y la unión caliente. Termoresistencia. Son sensores de tipo analógico basados en el cambio de la resistencia eléctrica de algunos metales o semiconductores con la temperatura. Pirómetros de radiación. Son sensores de tipo analógico utilizables en general para muy altas temperaturas, que están basados en la radiación térmica emitida por los cuerpos calientes. Este es un termostato todo o nada y mide la temperatura del cuarto. Un claro ejemplo de lo que un sensor es de los instalados en las puertas de aulas y empresas, que funcionan como un sensor que lee la tarjeta del empleado y emite una señal al sistema para que éste abra la puerta. De otro modo no es posible abrirla. Para abrir la puerta por dentro del área se utiliza un botón que funciona como accionador del sistema. Se oprime y este igual manda una señal permitiendo la salida y entrada al personal.